necesita una preautorización de parte del doctor y a veces se vence. ¿Ve? Esa es la razón. Y lo que yo pienso es que es eso. Y como ya van a ser ahorita las 5, déjenme ver si están abiertos todavía. Un momentico. O si no, la voy a tener que llamar mañana, ¿ok? Un momento. Bendecidos, amados de esta noche, qué grato poder saludarles y declararles, bueno, lo que ya son en Yahshua, un pueblo salvo, escogido, elegido, predestinado, pero un pueblo que voluntariosamente se ha rendido a Dios y desea servirle, atravesando las circunstancias cualquiera sea, pero dependiendo enteramente de la gracia del Señor. Los otros días tuvimos una serie que habíamos titulado Más allá de la letra o más allá del hebreo. Hoy quiero retomar un tema al respecto, con el único interés de que ustedes conozcan mejor la palabra, conozcan la Biblia, que ustedes puedan discernirla mejor y enamorarse mucho más de esta palabra. Hoy vamos a hablar acerca de por qué razón la palabra de Dios es inmutable, o sea, no cambia. Es la misma, permanece para siempre. Y leemos que allá en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios pues es viva. Si es viva es porque es una persona. Y es eficaz. Y cuando hablamos de esto ya hay que empezar a darle razón a lo que leemos. Si la palabra de Dios es viva, es porque es una personalidad y esa persona es Yahshua. Además dice que es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra la vida del ser humano, atravesando la frontera del alma y del espíritu. Y se mete en las junturas y las médulas y escruta los sentimientos y los pensamientos del corazón. O sea que no hay área ni rincón de la vida de una persona que no sea tocado por la palabra. Y acerca de esto, pues, es muy rara la vez que hablamos con el pastor referente a temas que de pronto él quiere dar y pide algún consejo o concepto de la palabra. Pero generalmente, pues yo a él no lo hago, no le pido ese concepto de ninguna índole. Pero pareciera que hoy estuviéramos de acuerdo y él estuviera dando el preámbulo de la enseñanza del día de hoy. Entonces, para entrar más allá de la letra, cuando yo digo ir más allá, que la vez pasada dije no es ir a la biblioteca, no es ir a consultar con diccionarios y cosas de ahí, no, más allá, me refiero a algo más. Es entrar en el pensamiento de Adonai, porque es el pensamiento de Dios hecho realidad y es el pensamiento de Dios hecho letra. Cuando digo que el pensamiento de Dios hecho realidad es la creación, el pensamiento de Dios hecho letra es la palabra que tenemos que en el original es la Torá, que cuando completa desde el Génesis hasta Apocalipsis, pues es el Tanaj completo, o la Biblia. Entonces, cuando pensamos en esto, recuerden que fue la palabra la que se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Y esa palabra es Yahshua encarnado. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, estamos recibiendo vida, porque ella es vida. Y estamos recibiendo limpieza de nuestro ser, porque ella es como agua que limpia nuestras vidas. Pero también la palabra está trayendo restauración a una vida que ha sido destruida por el pecado y las tinieblas. Pero también la palabra trae sanidad. Por eso para nosotros no es extraño que mientras enseñamos la palabra, algunos estén siendo sanados por el poder de la palabra y por la conexión que la persona en ese instante está teniendo con el Dios que adora. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en mente el por qué se le hacía tanto énfasis a Israel sobre el Shema. Porque el Shema es tan importante para el creyente hoy, porque es escuche, oiga, escuche y obedezca, guarde y haga. Esa es la forma en que podemos ver el efecto de la palabra en nuestra vida. Y es la única forma de ir más allá de la letra. Es entrar en la palabra escrita, es entrar en el hebreo. Porque el hebreo es el pensamiento de Adonai. Las Sagradas Escrituras, o sea, el Tanaj completo, fue inspirado por Dios. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero tiene una razón de ser, para enseñar. O sea que tenemos que venir a la palabra a aprender. El que cree que ya lo sabe todo, pues no puede tener contacto con la palabra. Solo el que quiere aprender, porque la palabra es para enseñar. Pero también es para corregir, lo que indica que cuando yo me expongo a la palabra o voy a la palabra, tengo que saber que en cualquier momento la palabra viene a corregir algo que está mal en mi vida. Y como decía el pastor ahora, ¿quién? Solamente un sabio y entendido, cuando lo corrigen, baja la cabeza, sonríe y dice gracias. Pero generalmente el ser humano, por su naturaleza carnal, cuando le corrigen, se llena de mal genio. ¿Ven? Entonces a esa expresión tenemos que hacer claro que la palabra es para corregir. Y si la persona cree que no necesita corrección de Dios, pues es el que se justifica, y el único que se justificó realmente fue Satanás. Y ese es su lugar. Ahora, también la palabra viene para instruir, o sea, dar enseñanza, dar los pasos a seguir, dar la forma a seguir. Es decir, que yo no hago como a mí me parece, como yo creo que es, no, sino que yo hago según la instrucción que he recibido de Dios, como le dijo el Señor a Moisés. Cuídate de hacer las cosas como se te ha instruido en el monte. Y finalmente la palabra es para perfeccionar. Y aquí viene un misterio del que no quiero hablar en esta ocasión porque no es el caso. Que la Escritura dice que Dios nos hizo perfectos para siempre, pero nos dio la palabra para perfeccionar. Entonces hay dos cosas que son claras que hay que entenderlas. Pero como creyentes, usted necesita ir a perfección y por eso necesita la palabra para perfeccionar todo en tu vida. Perfeccionarse como buen cristiano, como buen creyente, como buen hijo de Dios, perfeccionarse como buen esposo, como buen negociante, como buen trabajador, como buen persona de la sociedad, es decir, perfeccionarse en todas las áreas. Necesita la instrucción de la palabra. Así que estamos realmente en una academia de perfeccionamiento grande y gloriosa.
Hay varias declaraciones en la Biblia que denominan lo que es la palabra. Además de que dice que es viva y eficaz, también dice que son ríos de agua viva. Calman la sed espiritual de el concepto de saber qué va a pasar. Pero también es la luz que te ilumina el camino para seguir. Ya no caminas en tinieblas, no mantienes tropezando con las circunstancias, porque la palabra es luz para su vida, pero también es vida. Vida que te rejuvenece, que te santifica y que te da fuerza. Así que vamos a definir algunas cosas hoy acerca de la palabra, yendo más allá de la letra que hemos leído. Porque el libro que nosotros tenemos es el libro que usted tiene en sus manos, llamado la Biblia. La palabra Biblia significa conjunto de libros. Y ese concepto que se le ha dado al libro no ha ayudado mucho a los creyentes. La verdad, no le ha ayudado mucho, porque cuando se dice que es un conjunto de libros, entonces los creyentes leen la Biblia como un conjunto de libros, como estar leyendo un libro. Estoy leyendo el libro de matemáticas, ahora voy a leer el libro de historia. Porque el concepto que se ha dado es libro. Los judíos no tenían ese concepto, porque ese no fue el concepto que Dios le dio a los judíos. Él le dio una palabra que la definen ellos dentro de sí. Cuando escribió Moisés, dijo, esta es la Torá. Quiere decir, esta es la enseñanza, esta es la instrucción. Y cuando dice este es el Taná, está diciendo esta es la palabra inspirada de Dios. Entonces, para el pueblo, a quien se le dio por primera vez la palabra, fue totalmente diferente al concepto que muchos de nosotros teníamos y algunos todavía tienen de la palabra. Por eso se le llamó la Torá, enseñanza o instrucción. Y eso es muy diferente al concepto conjunto de libros. Así que todo el conjunto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la realidad es la palabra inspirada. Encerrándolo en una palabra original se le dice el Tanaj. El principio de la palabra fue un sonido del Creador, de Adonai, de Yahvé. Fue un sonido que era la voz de Dios. Y fue la voz de Dios la que le dio origen al universo. Dios habló y las cosas fueron hechas. Porque la palabra de Dios es palabra creadora. ¿Ves? Entonces, ese mismo sonido se cataloga como una lengua, que fue el sonido o lengua que se le dio a Adán y a Eva. El lenguaje de Dios le fue dado a la primera pareja. Por eso había relación de conversación entre Dios, Adán y Eva. Así que el principio de la escritura divina fue el idioma de Dios que habló Adán y Eva, que es el idioma hebreo. Y en esos signos pictográficos, que no se le pueden llamar letras, por eso no se dice alfabeto sino el alefato. Esos signos pictográficos que son los signos del hebreo, en esos signos se escribió la Torá en el monte Sinaí por Moisés. De igual manera, el nuevo pacto, lo que en el hebreo es el Brit Hadashah, fue escrito en griego. Es verdad. Pero recuerden, los que escribieron el Brit Hadashah fueron los judíos. Y el pensamiento del judío era pensamiento hebreo, aunque se trasladó
a una escritura griega. Solo cuando se hace la traducción al latín, al inglés y al español, se le metió el pensamiento gramatical de las lenguas que lo tradujeron, y por esa razón algunas expresiones y palabras del verdadero hebreo se perdieron. Entonces, el hebreo es un idioma o un lenguaje de verbos. Es el único idioma que son verbos, solo verbos. Todas las palabras tienen un origen, porque es un verbo. O sea, tienen una raíz verbal, toda palabra. Y para que noten la situación es que la escritura dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra. Todo el idioma de Dios son verbos. ¿Por qué son verbos? Por eso es que están reducidos. Porque un verbo indica muchas cosas. Entonces, ese lenguaje es el lenguaje de Dios. Y fue el lenguaje que se hizo carne y que trajo a manifestación la realidad de Dios, la cual es Yahshua, la imagen del Dios invisible. El lenguaje hecho realidad. Del hebreo hablado se derivan varias lenguas, entre ellas, pues, algunas que están mezcladas en la palabra, y es el arameo y el acadio, las tres lenguas principales en su origen. Hoy en día está navegando mucho en el internet y en muchas cosas, ciertos conceptos que no son más que una falsedad, diciendo que el hebreo es una lengua sumeria. No, la lengua sumeria no era semítica. La lengua sumeria fue el idioma de los ángeles caídos. Su escritura fue cuneiforme. Y esas fueron las escrituras de las arcillas que trajeron a la historia para contar la creación y todo eso conforme al concepto de los ángeles caídos dictado a los sumerios. ¿Por qué les digo esto? Precisamente porque hay un engaño grande en el internet y en muchos lugares. Entonces, generalmente el hebreo se habló en la tierra de los cananeos, pero el hebreo no es cananeo. Lo habló Cam, y la descendencia de Cam, un hijo de perdición, son cananeos, de los cuales se derivó la adoración a los dioses caídos, el principal de ellos siendo Moloch, y la virgen, que era Astarte, con muchos nombres más, Semiramis, en fin. Pero luego los cananeos fueron quienes negaron a Yahvé y se plegaron a la religión de los caídos. Y ellos tomaron la escritura cuneiforme y contaron su historia en las tablillas de arcilla. Y eso es lo que tradujo en nuestro tiempo los otros días Zacarías Sitchin. Y él es el que habla de los ángeles caídos, pero está hablando de los dioses venidos de las estrellas. Y esa es la filosofía que se conoce en el mundo, porque pusieron a Zacarías Sitchin por encima de las escrituras de Dios y por encima de la escritura de Moisés. Hay muchos idiomas que fueron hechos y hay otros idiomas que fueron producto de una maldición, de un castigo. Pero el hebreo no fue un idioma hecho, ni es producto de la confusión de lenguas. El idioma hebreo es de origen divino. Por eso su profundidad y su contenido revela muchas cosas que no las podemos conocer en ningún otro lenguaje ni en ningún otro idioma en que esté escrita la Biblia, única y exclusivamente en el original, que es el hebreo y algunas secciones de arameo. Vamos a mirar un verso de la palabra que el apóstol Pablo lo menciona. Del libro de Romanos capítulo 11, el verso 16. Eso lo tienen en pantalla.
Y si las primicias son santas, también la masa. Si la raíz es santa, también las ramas. Y esta es la profundidad de la palabra. Él sigue explicando otras cosas respecto a esto, en el cual dice que algunas ramas fueron desgajadas, pero que otros, siendo del olivo silvestre, fueron puestas en el lugar donde fue desgajadas las ramas originales y fue hecho partícipe de la savia y de la raíz del olivo. Y le dice al que fue adherido, injertado, le dice que no se ensoberbezca, no se llene de orgullo por estar en el olivo. No. Porque las ramas reales y verdaderas por soberbia fueron desgajadas. Y que lo único que nos mantiene es la humildad y la mansedumbre, pegado al tronco, recibiendo la savia de la raíz, la cual es Yahshua. Ahora, este es el conocimiento que debe tener cada creyente en el pacto del Bris Hadashah. En la muerte de Yahshua, Israel fue sacado del pacto, cortado como rama, puesto a un lado, por su incredulidad, por su dureza de corazón. Y en su lugar fue injertado el pueblo gentil, el pueblo escogido y predestinado para formar lo que sería la iglesia, de donde saldría la amada perfeccionada. Estas son las ramas injertadas al tronco. Hoy no se están adhiriendo ramas. Las ramas fueron adheridas en la muerte de Yahshua, en su resurrección. Hoy lo que se están es despertando las ramas que están dormidas, que están como muertas, pero son del árbol y están recibiendo savia para tomar vida y ser fructíferas con hojas, recibiendo la savia, la rica savia del tronco. Entonces el apóstol Pablo habla de una raíz santa que hace a las ramas santas. El tronco es Yahshua y las ramas son su pueblo elegido. Eso tiene que ver esto. Yo no es que sea antievangélico, es que aclaro la verdad de muchas cosas. Porque el pueblo evangélico por naturaleza dice que nunca fuimos hijos de Dios, que éramos hijos del diablo, hijos de Satanás, y que si nos arrepentimos y venimos a Yahshua somos salvos, pero seguimos peligrando de la salvación. Cuando la Biblia dice que el olivo real es Yahshua y que el pueblo gentil es olivos, solo que no podados, no cultivados, pero olivos que no estaban cultivados. Entonces fueron puestos adheridos a la rama cultivada que es Yahshua para recibir la savia y seguir creciendo, pero éramos olivos puestos en el verdadero olivo. Nunca fuimos hijos del diablo y menos que se nos diga que éramos o que fuimos hechos adoptivos. La palabra adoptivo es mal interpretada en nuestro tiempo. Y ese concepto le baja la moral a muchos creyentes y hay que echar eso de nuestra vida porque somos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, si el alefato, estoy hablando de todo el conjunto de las 22 letras del lenguaje hebreo, si el alefato hebreo es la revelación o es el contenido de todo el origen del universo, entonces los 22 signos son las raíces de toda la creación.
Esas 22 letras fueron las que se usaron para darle origen a todo el universo, a todo lo que existe. Entonces, ese alefato es la raíz de todo. Vamos a mirar esto un poquito muy minúsculo, pero por lo menos como para darles una idea y explicarles esta verdad. Porque Pablo se está refiriendo aquí a una raíz con sus ramas. Ahí tenemos un árbol. Gracias. Y ve las raíces, la raíz y las ramas. Esas raíces abajo es lo que me estoy refiriendo, que son el lenguaje divino, o sea, las palabras de Dios, las cuales se concentraron en formar un tronco, que es una raíz, la cual es Yahshua. Y en esa raíz o tronco surgen, se adhieren las ramas, que son el pueblo de Dios, con sus hojitas que son los frutos, de los cuales dice David, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, las raíces son sus palabras creadoras. El tronco raíz es Yahshua, de quien emanan las ramas. Y las ramas son el pueblo elegido del pacto. Ahora, como estamos hablando de raíces, es lo que yo quiero, sé que ustedes, si lo desean, lo pueden alcanzar, pero por lo menos quiero darles una idea de por qué se habla de raíces y por qué una palabra hebrea contiene un más allá. Vamos a mirar, por supuesto, el libro del Génesis, capítulo 2, el verso 7. Génesis 2:7. Escrito en hebreo dice, Vaiser Adonai Elohim, lo que está en amarillo, Adonai Elohim, el Hadan Afar Min Hadamar. ¿Qué quiere decir? Y formó el Señor Dios a Adán a partir de la tierra. Adán, en azul, de Adama, que es la tierra. Por eso el derivado Adán proviene de Adama, que es la tierra. Formó al hombre de la tierra. Entonces, la tierra son las raíces del hombre natural. Porque dice la Escritura, y formó Dios al hombre de la tierra, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, las raíces del hombre natural es la tierra. Y las manos que lo formaron, pues son las manos de Adonai. Entonces, la forma de la raíz es Adonai. Y todo el origen está en las 22 signos, o las 22 letras, que son las raíces origen del universo. Siendo esto así, vamos a mirar este punto porque hablamos de una raíz. Vamos a mirar la raíz. Lamentablemente tenemos la MD que ustedes encuentran a la izquierda, no es una MD de nuestra gramática. Yo quiero mostrarla en el hebreo, que era lo importante mostrarla. Es una Dalet, de izquierda a derecha, y una Mem. Eso es. Gracias. Estos dos signos son la raíz hebrea. ¿Por qué? Porque esos dos signos van en la palabra Adam y van en la palabra Adama. Vamos a ver por qué. Vamos a poner la palabra Adama, que es tierra. Ahí la tiene. Adama. Significa tierra. Y ustedes ven ahí la Dalet y la Mem en el centro. Es la raíz de ese verbo. La Dalet y la Mem. Anteponiéndole una Aleph y terminando con una Het, entonces es
Adamá. Como no tiene absolutamente ninguna vocal colocada, ninguna nikut, entonces le damos el sonido de Adamá, o le podemos dar el sonido de Adam, solo cambiando la nikut de lugar. Pero Adama quiere decir tierra, de allí se formó el hombre. Miremos la segunda expresión, que es Adam. Son las mismas letras, pero ahora cambiamos la nikut, el sonido, a las letras y decimos Adam. Adam, ¿qué quiere decir? Quiere decir rojo, quiere decir alazán. ¿Por qué se le coloca eso? Porque es una raíz hebrea que indica muchas cosas y tiene razones de ser. Por ejemplo, ¿por qué se dice rojo o alazán? Vamos a la tercera expresión de esta palabra. Es Adom. Es las mismas letras. Pero al cambiar el sonido del nikut, entonces viene a ser Adom, que significa Adom, sangre. Y la sangre es roja. Hay razón para decir que Adán es rojo, porque tiene sangre roja. ¿Ven lo rico, lo profundo y el trasfondo que tiene la raíz de las palabras hebreas? La palabra entonces es viva, es eficaz. Y en la mano de Adonai es vida, vida manifestada. Eso fue la tierra en las manos de Adonai. Así que el origen es la palabra. La formación, pues son las manos de Adonai. Y si la raíz es santa, lo es el tronco y lo son las ramas. Y ahí está el misterio de entender las cosas. Vamos a profundizar un poquito más en eso. La segunda parte de Génesis 2:7, segunda parte, dice, Baipach, Beapach, Nismach Haim, Baihi Hadan, Lenefes Hayah. Hadan Lenefes, que son lo que está en azul. Quiere decir, y sopló narices, o sea, en sus narices, aliento de vida. Y fue el Adán, alma viviente. Sigue entonces la palabra Adán, siendo un alma viviente, no un alma, no un espíritu espiritual, sino un alma viviente. Ahora, si miramos la otra raíz es la raíz de la palabra, de las letras, la V y la Nun. Las dos letras rojas que ustedes ven ahí, es una V y una Nun. Esa es la raíz de otro verbo, pero ¿qué indican esas dos letras? Pues podríamos leer ven, también se lee de muchas formas más. Pero vamos a mirar en esta ocasión esta raíz desde el punto de vista de la palabra ven, que origina familias, pueblos y naciones. Entonces, la palabra ben quiere decir hijo. Porque es una raíz que va a originar muchas cosas más allá. Vamos a mirar un verso para que nos ayude un poco al respecto. En el libro de Génesis 18, verso 10, para mirar esta raíz. No sé si lo tenemos. No lo tenemos. Pero si lo ven en su Biblia, déjenme expresárselo en el hebreo, que es la parte interesante. Que dice,
Bayomer Shobashut Aleja. Cae allá. Baine ven la seré y saca besará. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que entonces dijo Adonai, volviendo, volveré a ti, le decía Dios a Abraham, según el tiempo de la vida. Y he aquí tendrá un hijo, Sara. He aquí tendrá un Ben, Sarai. Un Ben. Un hijo. Adonai planeó formar un pueblo, una descendencia, una nación. Y todo lo que necesitaba era una raíz. Una raíz que diera frutos. Y esa raíz es Ben, un hijo. Ese hijo sería Isaac. Si ustedes notan, se darán cuenta que no se consideraba la prolongación de una prole por una hija, sino por un hijo. ¿Qué derivados tiene esta raíz? Es por el hijo varón que se propaga la familia. La mujer no contaba. En cuanto a descendencia. Aquí tenemos la raíz padre y, por decirlo así, la raíz madre, la raíz hijo, la raíz que produce familia. Entonces, esta palabra ben tiene un derivado que es baná. No sé si tenemos esa expresión ahí. Baná incluye la palabra be y la letra nun. Baná. Es la raíz, la misma raíz. Ben, pero aquí leemos baná. ¿Por qué baná? Porque baná indica construir. Una familia se construye, una familia se multiplica y eso toma tiempo. Construir toma tiempo. Y la palabra baná indica construir, tomar tiempo, dedicarle tiempo. Pero la misma palabra baná cambia un poco el sonido y tenemos la palabra vinear con las mismas letras, la V, la Nun, la Shur y la Het. Vinear. Y vinear quiere decir edificar. Y para edificar se necesita un fundamento. Para edificar una familia tiene que tener un fundamento, una nación, un pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo puse el vinear. Yo puse el fundamento para edificar el pueblo que Dios quería edificar, que es su iglesia. Edificar el edificio como piedras vivas o ramas vivientes en el tronco. Pero también la palabra ben indica estructura. Benim. Quiere decir estructura, edificio. No sé si tenemos la palabra benim. Benim. Estructura o edificio. Y es la misma raíz, ben. Entonces, el pueblo de Dios es una estructura que empieza a formarse para luego ser perfeccionada. Y como ustedes ven, cuando se construye un edificio, se hace una estructura y luego se sigue poniendo los detalles hasta que se crea el edificio. Es exactamente la formación de un creyente, de una iglesia, de un pueblo, de una nación y de una familia. Estructura, un edificio. El pueblo elegido es un organismo, es una estructura que está siendo perfeccionada por la palabra, como lo dijimos al principio. Pero también la palabra ben la encontramos
en otra palabra que es la palabra tanit. Y esta palabra tanit conlleva la raíz ben. Y lo que está indicando la palabra tanit es que esto es un plano. También es un plano. Es un patrón. Es un diseño. Y eso es lo que hizo Dios con Israel. Le planteó un plano, cómo debía de ser, y trazó un patrón y mostró un diseño. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, y siguió por ahí para allá. Y Yahshua viene y lo establece y le dice a Pablo que le entregó los planos, le entregó el fundamento y así se debe de edificar. Solamente que hay locos por ahí queriendo edificar como ellos quieren. Pero el Tanit quiere decir un plano, un patrón, un diseño que tiene raíz en la palabra hijo, ven. Entonces volvemos al apóstol Pablo, que dice, si la raíz es santa, Adonai, lo es el tronco, el Yahshua. Y si Yahshua es santo, lo son las ramas, que es la iglesia. Los otros días planteamos un cronograma en que mostrábamos que la rama vino por el tronco que es Yahshua. O sea, que vinimos siendo santos y perfectos. Nectos hijos del tronco. Es lo que siempre les he dicho. Venimos, procedemos del tronco Yahshua. Y si el tronco es santo, sus ramas son santas. Nunca le coman cuento a Satanás en la religión evangélica de que éramos hijos de Satanás. Nunca. La palabra dice que somos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice, fuimos escogidos antes. El origen del pueblo elegido no es el diablo, es Yahshua. El sistema religioso no cree esto y lo niega. Vamos a mirar los minutos que me restan, a ver si alcanzo todo. Otro verso, Génesis 16:2. Ya lo tenemos ahí. Génesis 16:2. Dice, Bayomer Sarai el Abraham y Neja a Sarana Adonai Miret Bonah. Que traducido es, dijo pues Sarai a Abraham o a Abraham. He aquí ahora Yahvé me ha vedado de parir. ¿Qué está diciendo la escritura? Que se había plantado una imposibilidad delante del proyecto y era una necesidad que había que suplirla, tener un hijo, pero había una imposibilidad grande y era la imposibilidad de Sara y de Abraham. Entonces, por eso usted encuentra que Sara dice que Dios la había vedado de parir, no podía tener hijos. La segunda parte de este verso, la segunda línea, encontramos que dice que el chifiat de Ulay y Bané, mi menai besa Abraham le col Sarai. Está diciendo, le dice Sara a Abraham, ruégote que entres a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella, quizá tendré venéis de ella. Y obedeció a Abraham el dicho de Sarai, es la traducción. Entonces, lo que buscaba Sarai era venéis, hijos de la sierva. Ella quiso solucionar el problema, vencer la dificultad y suplir la necesidad. Ya Dios lo había dicho, que iban a tener prole, que iban a tener un hijo, que iba a hacerlo, y ellos eran los escogidos.
Ya tenían la palabra, pues entonces Sara ahora se movió y dijeron, hay que hacerlo. Y hicieron su trabajo. El plan de Dios fue construir una familia que sería su pueblo de escogidos. Abraham y Sarai conocieron el plan de Dios, pero metieron mano en el plan de Dios. Tomaron la iniciativa y elaboraron su camino fácil. Pero esta construcción no fue aprobada, fue desechada. Tenía que venir una raíz santa por padre y madre. Y era la promesa. Esta raíz era Isaac, producto de la intervención directa de Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, si Dios lo ha dicho, así será. Pero Él tiene su forma de hacerlo y su tiempo para hacerlo. Su forma y su tiempo. Que es aquí donde decimos que la palabra es instrucción, es corrección, es enseñanza y que Dios tiene la forma de hacer las cosas, pero es aquí donde la mayoría de los creyentes se meten hasta el cuello en el error de que lo que hay que hacer lo hacen ellos sin que Dios lo apruebe. Y la forma y la obra perfecta es la que tiene Adonai. Nosotros solamente somos colaboradores. A Pablo se le dio el fundamento, se le dijo cómo edificar el pueblo y los materiales, los planos se le dio. Y sin embargo, él dijo, yo solo soy un colaborador. Él no metió mano, ya lo sé, lo voy a hacer, que es el error de muchos creyentes. Y ahí no tenemos que edificarnos y perfeccionarnos en aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer, aunque sea lo mismo. Porque cuando metemos mano y aunque salga la obra, no será aprobada. Entonces viene la frustración, viene el dolor y viene la vergüenza. Esta es la razón por la que Adonai se hizo hijo. Isaías 9:6 encontramos que dice, un hijo nos es nacido. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era formar un pueblo, una nación, una iglesia y levantarla amada. Y la raíz era un Ben. Y ese Ben no se conseguía. Entonces, mismo Dios se hizo Ben, se hizo hijo, para como hijo formar la prole, levantar el pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, la amada de Dios. Entonces, esa es la razón por la que Adonai se hizo hijo. Y si miramos en Gálatas 3:16, dice que la promesa estaba hecha en Abraham, pero Adonai es de él estaba la descendencia prole, la descendencia que según Mateo 1:13 faltaba para completar la 14ª. Entonces, Yahshua es de Yahshua es la descendencia. Por eso es que no es cuestión de adherirse a Yahshua, no es cuestión de venir a Yahshua, es cuestión de nacer de Yahshua, proceder de Yahshua, venir de Yahshua. El asunto es venir de Dios para ser de Dios. Y eso hay que entenderlo. Cuando se entiende esto, no son un argumento, no son una filosofía, no es una cátedra. Es que si la raíz es santa, las ramas son santas. Es decir, una rama no puede decir, yo estoy adherido a Yahshua y soy de Yahshua, si es una rama que está dañada. Si es santa, como santo. Por eso es que nosotros decimos una palabra que dice, una vez salvo, siempre salvos. El sistema evangélico llama esto una herejía. Una vez hijo, siempre hijo. Una vez santo, siempre santo. ¿Qué estamos diciendo? Que una vez usted es salvo, debe mantenerse salvo para siempre. No hoy salvo y mañana perdido y pasado mañana otra vez. Es decir,
El creyente no puede tener en la mente, bueno, estoy bien, pero llegó la hora de ir a pachanguear, no voy a pachanguear y pasado mañana vengo y me arrepiento. Esa no es una rama. No. Una vez hijo, siempre hijo. Ya se mantiene y vive como hijo. Una vez santo, se mantiene santo. Es lo que estamos diciendo. No es fácil, por eso hay que depender total y enteramente de Yahshua. Entonces, los creyentes a veces para mantenerse en santos se sacrifican 40 días en un monte ayunando y aguantando hambre, bañándose en agua para bautizarse, comiendo esto, comiendo lo otro, vistiéndose así, ya está, en fin, para buscar la santidad. Esos son sus obras, pero eso nunca santifica. El que santifica es directamente Yahshua. La obra es de él. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Solo con mirar el trasfondo de una palabra o de un verbo, lo que está detrás del verbo, es lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. El lenguaje de Dios es soberanamente glorioso, admirable. En otra ocasión vamos a ir un poquito más allá en el hebreo sobre otro tema. Dios añada bendición a sus vidas en esta noche y que esto les haya ayudado para entender la palabra y amarla profundamente y saber quiénes son. Bendecidos con toda bendición.